¿Qué tal, amigos cinéfilos? Bienvenidos una vez más a Entrevista de Cine Peruano. Hoy nos encontramos con Richard Type, uno de los actores protagonistas de la película Raíz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por la entrevista. No, gracias a ti. Cuéntame, ¿cómo es que llegaste a trabajar en la película Raíz? Bueno, Raíz, bueno, fue a causa de un casting, ¿no? Yo estuve queriendo ser actor hace más de 12 años ya junto con, bueno, los primeros pasos que di fue con Oscar Catacora, cuando él hizo un casting para la película Indomables esos años, en el 2012, incluso cuando yo estaba en la universidad todavía. Y bueno, estos talleres se hizo un taller y bueno, ahí es donde yo comencé a querer ser actor, pero Indomable se pospuso, ¿no? Por el temas de presupuesto y otros Sí. temas que a veces no surgieron. Y bueno, igual en Puno difícil que haya, o en provincias difícil que haya constantemente películas que salgan o que hagan castings, es raras veces que hay. Claro, tenemos hoy en día una creciente, ya más, hay más oportunidades y hay más proyectos de cine que se hacen en Puno, sobre todo en provincia, y no solo por los jóvenes que están comenzando, ¿no? a entrar en este mundo del cine, sino que también por el tema de que como ya Oscar nos ha dejado esta idea de que el cine regional a veces es tan dulce, tan rico que podemos aprovecharla, entonces muchos ahora se están animando a hacer eso. Y bueno, yo por esos temas yo lo dejé, entonces 10 años después, bueno, por temas de salud, yo me había aislado por el trabajo, por todo el tema de la profesión, pero por temas de salud yo regresé, ¿no? Al mundo del cine. Comencé a volver a los talleres junto con Flaviano Quispe-Chainer, comenzó a hacer unos talleres semanales cada fin de semana. Entonces ahí es donde yo dije que, bueno, estamos haciendo los talleres, pero hasta ahora no vemos oportunidades donde vamos a comenzar a interpretar personajes. Entonces dije, ¿y por qué no buscamos fuera del departamento? Y bueno, justo en esas fechas encontré un casting que era en Cusco. Y bueno, le envío un pequeño mensaje a la guionista que, bueno, esa vez estaba en el casting, Ana María Juncker, y me pide un pequeño video, ¿no? Interpretando a un personaje o presentándote, me dice, y luego bueno, creo que al ver el video luego me comenta que si puedo ir personalmente a Ocongate porque le gusta mi perfil y puede haber dos posibles personajes. Entonces, uno con la idea de que, bueno, es la primera vez que, que va a participar en una película y a veces dice, no, está bien algún extra o por ahí colado va a estar o tal vez un pequeño diálogo tendré un día, pero para ganar experiencia siempre está bien, dije. Y así fui a Ocongate. Me hizo hacer dos papeles. Uno era de Abel, que es el padre de Feliciano, que es el papel que interpreto, y el otro era Rubén, ¿no? Que es el otro personaje del minero que incentiva a la población a que venda sus tierras a la minera, a las empresas mineras. Entonces, bueno, cuando terminado eso, después de una semana me llaman y me dicen, sí, tú vas a ser el padre de Feliciano, te hemos elegido para ese personaje y pucha. Y al darme cuenta, pues yo dije, push, es algo que yo no me lo esperaba, ¿no? Que tenga un personaje importante y en una de mis, bueno, no fue el primer casting, fue el segundo casting porque vine a Lima por un casting, pero creo que no llegué, no me dieron el personaje. Entonces, pero ya el primer personaje en una película que me dieron fue Abel, ¿no? Y Claro, pucha, contento. bueno, el proceso pues de casting toma su tiempo, a veces pues toma años en dar una respuesta y pues pasan muchas cosas en el proceso, ¿no? El desánimo del director o el actor también tiene otras responsabilidades, pero son situaciones que uno como profesional las va afrontando, ¿no? Antes de continuar con Raíz, tú me has dado un dato interesante y curioso, Los Indomables, que se estrenó hace muy poquito.
Y Oscar Catacora justamente es uno de los pioneros en que el cine regional pues sea lo que es ahorita, un cine pues de calidad y muy, muy bueno, en realidad, ¿no? Tú refieres que hiciste casting para Los Indomables y bueno, pues el proceso de producción se alargó muchísimo, ¿no? ¿Qué rol ibas a interpretar en esta película? ¿Cuál iba a ser tu interpretación? No, y yo solo, bueno, no teníamos esos años un rol, solo hicieron un casting y luego dijeron vamos a hacer unos talleres y de acuerdo a sus características o habilidades se les va a repartir un personaje, ¿no? Ah, ya. Pero después de casi un mes de talleres, Oscar dice, sí, comenzamos con los talleres, ahora vamos a buscar el presupuesto para hacer la película, será un par de meses. Y bueno, esos par de meses yo andaba que le molestaba a Tito, ya pasó un mes, ¿cuándo comenzamos a grabar? ¿Cuándo? Y bueno, Tito siempre un poco, era un poco del que respondía un poco, espérense nomás jóvenes, estamos ahorita trabajando en esa parte, vamos a volver. Y Claro, bueno, a veces sí pasa eso, ¿no? Y sí, bueno, el siguiente, yo recuerdo que después de eso, sobre todo me llamó la atención por el tema, ¿no? Era sobre el tema de la revolución de eso, de la correcto. época y Ujú. donde Época era, Marvel, sí, pues, pues, no sé, ajá, exactamente. sí, no es, Y y la idea principal fue sobre todo por Pedro Vilcapasa, porque esos años el Puma Indomable decía, entonces correcto. Pedro Y la Vilcapasa y película, yo, pues, ha llegado al cine y está en el cine actualmente, ¿no? Justamente, pues, sí, va a claro, estar, está en cartelera. Y ustedes también van a estar en cartelera la otra semana. Entran justamente a sí, competir con la película. Y de hecho que le va a ir muy bien, ¿no? A todos, ¿no? sí. Ahora, volviendo un poco De a raíz, perdón, disculpa, volviendo un poco a raíz ya, entonces, ¿cómo, te llega a ti la noticia de que, ¿sabes qué? Tienes el personaje. Franco se comunicó con ustedes o de repente el jefe de casting. ¿Cómo fue ese contacto ya? Ese acercamiento Eh, fijo. fue Ana María Junque misma la guionista la que me dio la noticia, ¿no? Vimos con todo el equipo técnico y tu personaje es ese, me dijeron. Y bueno, luego nos propusieron ir a Ocongate porque la mayoría de los pobladores o los actores eran naturales de Ocongate, ¿no? Y entonces dijeron que tenemos que ir a Ocongate a hacer el taller de dirección para que nos guíen los talleres de actuación, ¿no? Hicimos talleres por una semana y se hizo también pequeñas interpretaciones de algunas escenas, ¿no? Porque también justo hace rato, eh, esa semana casi se estaba eligiendo, creo, también a Feliciano, que creo que justo en el taller es donde él se abrió, pues, se puso mucho más las pilas, porque a veces como cuando uno no tenemos experiencia nos cohibimos o no sabemos cómo actuar cuando nos ponen en la cámara, sobre todo para un niño también, ¿no? Que Claro. muchos que no conocen la cámara, se les pone una cámara y ya actúa, le dicen. Entonces, no, era difícil, ¿no? Y pues sí, esa semana creo que fuimos a todos puliendo también y creo que muchos talleres que nos dictan eso nos ayudan a pulir nuestra interpretación en las actuaciones, ¿no? Claro, porque justamente pues el roce con diferentes personajes, directores, actores, hace que también uno crezca profesionalmente y vaya corrigiendo, mejorando sus interpretaciones, ¿no? Y dime, Mm. dentro de ya el rodaje, Franco, por ejemplo, ¿les da a ustedes libertad para aportar dentro del personaje o es que el personaje ya está construido y no puedo salir ni sumar alguna experiencia propia mía? ¿Cómo trabajaste tu personaje? Y bueno, mi personaje en sí, ¿cómo es? Yo lo propuse, ¿no? Y toda la forma como camino y todo, incluso creo que fue más viendo a mi padre cómo él camina, cómo él en el campo trabaja, y más me puse en su piel, ¿no? Como él cuando éramos niños nos cuidaba, nos protegía de cualquier cosa que pasara, o a veces teníamos problemas, siempre él cómo actuaba, esa fue creo que mi base. Pero por eso que a veces yo normal estaba recto y cuando tocaba a la hora de interpretar ya posiciones y ya estaba un poco medio
con la jorobita, se me entraba esa forma de entrar, ¿no? ¿Cómo es mi padre, pan? Y ya me quedaba ahí ese personaje. Claro, son, digamos, detalles a veces que son observados por el director y que a veces uno como actor pues tiene que seguir las indicaciones propias de quien te dirige para que la escena pues sea Ajá. lo más real posible y pues el espectador se convenza de que hay un personaje bien construido, ¿no? Y dentro de la Sí, claro. historia, sin spoilear, por favor, sin contar mucho porque aún no vemos la película todavía, ¿no? ¿Qué fue lo más complicado para ti interpretar? ¿Hay alguna escena de repente que te costó trabajo? Que lo puedas contar de forma general, no tan específica, para Sí, no spoilear. como para todos o muchos actores creo que recién empiezan la primera escena, ¿no? Y ¿Qué justo la pasó? primera, y encima la primera escena era pues la escena de la reunión, donde nos reunimos todos y conversamos sobre la situación de la comunidad. Y era un discurso que tenía que decir y no, yo se supone que era un presidente de la comunidad donde tenía que hablar, ¿no? Enfrente de todos y nunca había estado yo en una reunión como presidente, no tengo experiencia. Claro, había visto a mi papá cómo dirige sus reuniones siendo teniente o subprefecto, pero yo ponerme en ese lugar y por ser mi primera escena, creo que fue un poquito adaptarme también, ¿no? Como, pero el director creo que sí me dio bastante confianza, me dijo, tú eres aquí el que como presidente tú tienes que actuar moderadamente, tampoco, porque la primera vez yo tal vez lo veía, viene a que vendamos nuestros terrenos, le vamos a dar duro, pero ahí justo el director sí me orientaba, me decía cómo eres un presidente, entonces ya tuve que trabajar esa parte. Pero creo Claro, que sí, y sobre todo también fue porque fue la primera escena, ¿no? Que estábamos grabando, lo claro que filmamos rodaste, ese. bueno, pues no es, digamos, como cualquier persona, la primera vez a veces cuesta un poco de trabajo asimilar, pues que dejas de ser Richard y tienes otro personaje y eres otra persona, un líder comunal, un líder, en todo caso, no siempre pues es fácil ese cambio, ¿no? Ahora, Ajá. dentro de la película Raíz, ¿cómo es trabajar con Albert, con Nelly? Ay, ay, ay. Bueno, con Nelly, y eso que somos de Puno y no nos habíamos conocido hasta el casting. Bueno, para la etapa, justo es cuando a mí ya casi me habían dicho que tú eres el personaje, justo también a Nelly ya la habían elegido, pero creo que ella no había venido a Congate al casting. Entonces me dicen, no, tú que estás en Puno, ¿por qué no vas a donde Nelly y hacen graban un pequeño video como padres, cómo se ven o cómo interactúan a ver? Y es la primera vez que conocí a Nelly, ¿no? Y bueno, fue muy amable porque fui a la universidad, ella estaba de intérprete en un evento Claro. y justo tenía un amigo también del cine, Paul, que es de Puno, que se dedica al cine. Entonces a él le comento, vine porque vamos a hacer un casting y él me dice, oye, y si quieren les ayudo con la cámara, pues puedo grabar. Ya le decimos, pues aprovechamos eso. Y fuimos a su casa de Nelly y ahí interpretamos, ¿no? Un pequeño personaje, una escena y eso nos ayudó también, creo, ¿no? Para que nos den el personaje. Y trabajar con Feliciano, bueno, Feliciano Albert. siempre ha sido, o Albert, ¿no? Ujú. Albert siempre ha sido un niño muy cariñoso, siempre ha sido de las personas muy expresivas, creo. Cuando nosotros hemos comenzado ya a ensayar, él siempre era de que, por alguna razón siempre ya nos llamaba papá, mamá, entonces ya nos ha dado esa confianza ya, y poco a poco, porque yo al inicio también, ¿no? Tener muestras de cariño con un niño que todavía no es tu hijo, es biológico, entonces tenía esa desconfianza tal vez, ¿no? Pero cuando él decía papá, mamá y nos daba esa confianza, ya vamos a actuar como si fueran hijos siempre. Y tuvimos esa confianza muy rápido, creo, ¿no? Y ahí cuando comenzó el rodaje ya teníamos, a diario teníamos con él, nos íbamos juntos, hablábamos, incluso Nelly también hablaban. Y en las tardes a veces, bueno, su papi de Albert me decía, no, mi hijo tiene un pequeño trabajo y tú como eres también ya universitario, a ver si me lo enseñas, es de matemáticas, ya vamos.
hacíamos tareas después de grabar a veces, ¿no? Sus tareitas que le dejaba, entonces ya nos teníamos mucho más El vínculo eh, se vínculo más con fuerte él, todavía. ¿no? Ajá, sí, incluso ahora es mucho más fuerte porque hoy en día seguimos hablando por teléfono con él, me llama, papito, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿O dónde estás ahora? Y a veces me dice, ¿cuándo vas a venir a visitarme? Entonces, sí, siempre estamos ahí. En su cumpleaños también le llamo, le saludo y a veces le envío un pequeño presente, ¿no? Y Justamente bueno, sí, lo bonito de trabajar, la cohesión, la unión que ustedes tienen, se han forjado lazos después de la película. O sea, la película terminó, pero el vínculo continuó. Y es lo que ustedes pues manifiestan, ¿no? Y es algo que no siempre se da, pero se está dando, justamente tú lo acabas de contar, ¿no? Ahora, cuéntame un poquito, ¿qué es lo que el espectador va a ver en Raíz, la película? En resumen, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? y bueno, primero creo que lo primero que van a ver es la amistad que puede haber, ¿no? Entre no solo los niños, sino que entre cualquier persona con sus animales muy cercanos. En este caso, como su mascota que tiene, todos tenemos un perro, pero una mascota, una alpaca, es poco común que aquí en ver en las ciudades, ¿no? Pero para muchos que somos de las zonas altoandinas, tener de mascota nuestras ovejas, nuestros chanchitos o nuestro burrito, cuidarlos con cariño es algo normal, ¿no? Entonces, esa amistad que puede forjarse y a veces preocuparse por ellos si se pierde, buscarlo por días, irte a los cerros, a los ríos, a buscar dónde estás gritando su nombre, es algo que normalmente nosotros lo hacemos. Van a ver esa amistad, hasta dónde puede llegar la amistad de un niño y también ver cómo un niño, su infancia, desde su perspectiva, está viendo lo que sucede a su alrededor, ¿no? Preguntándose tal vez por qué mi papá anda preocupado, hablando sobre la minería, hablando qué vamos a hacer, tenemos problemas en la comunidad, van a estar prácticamente tratando de entender por qué vive la situación, se está viviendo esa situación, ¿no? Porque los niños todavía no entienden tan claro todavía tal vez cuál es toda la situación, ¿no? Ven una parte desde su perspectiva y tratan de entender, eso creo que va a ser la Claro, justo parte parte de la importante. historia o la trama es justamente que está la minería involucrada dentro de esta historia, pues en la cual pues el niño pues de alguna forma descubre que también hay cierto pues digamos involucramiento externo de la minería que afecta a todo el entorno y malogra su equilibrio y empieza su búsqueda pues por su mascota que ha sido pues arrebatada de una forma pues tan de inopinada, pues, ¿no? Y él empieza, como cualquier niño, a hacer la búsqueda y empieza la aventura, pues, ¿no? Y dime, dentro ya de esta trama, esta historia, ¿no? ¿Qué mensaje podemos hallar o cuál sería la reflexión que Raíz nos deja a nosotros como espectadores y a tú como protagonista o coprotagonista de la película, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a aprender? Vamos a aprender el valor de la amistad primeramente, ¿no? Y también vamos a tener que aprender, creo que el otro tema de valorar el medio ambiente, respetarnos entre nosotros mismos, ¿no? Vernos tal vez, muchos en las ciudades siempre decimos a veces que la minería es lo más importante. Claro, aceptamos que la minería es un eje principal en el país, pero también tiene que regularse, tiene que velarse porque se trabaje correctamente, ¿no? Tanto la minería formal, que también hay que estar ojeando, viendo bien que hagan su trabajo, porque hasta donde hemos visto en muchos lugares ellos no respetan el medio ambiente. Y porque al final los más afectados son los que vivimos en la zona. La minería va a venir, va a trabajar, va a terminar de sacar todo el oro, va a abandonar eso, pero en esa tierra ya no se va a poder plantar, ya no se va a poder hacer agricultura, no vas a poder criar ovejas, va a estar lleno de metales pesados. Entonces creo que el cuidado del medio ambiente y el valor de la amistad es lo más importante en esta película. Y dime, hay diálogos en quechua, ¿verdad? Hay Eh, comunicación sí. en quechua y es algo que nos parece, bueno, en particular muy atractivo que se esté haciendo cine en lengua originaria, pues entonces, ¿cómo crees tú que el espectador nos va a recibir una película pues que esté dialogada en lengua quechua? Y creo que no, el público
se va a pegar. Por ejemplo, ha habido la película Willafir, que yo siento que no es el idioma el problema de que la gente diga no voy a entender. Está subtitulada y mayoría, o sea, casi todo de la película está hablado en quechua. Entonces, pero en el subtítulo o en las mismas acciones van a la gente, creo que les va a agradar, ¿no? Ciertas cosas que hay en la película. Y bueno, sobre todo también que sea en quechua es muy importante porque prácticamente estamos revalorando de nuevo nuestra lengua oriunda del país, porque el quechua y el aymara son los idiomas más hablados, pero hay muchos idiomas que se están desapareciendo, ¿no? Como en la Amazonía. Y creo que hacer películas de este tipo nos ayuda a muchos revalorar. Hay gente que hoy en día está queriendo aprender. Yo siempre que hablo con alguien y me dice, hablas Yo soy quechua, y uno. a mí me gustaría aprender. Y Yo quiero sí, aprender, yo quiero aprender. muchos me dicen, ¿no? Incluso en Lima hay actores que me dicen, oye, yo quisiera aprender quechua porque lo hablan bonito. Y no Ujú. solo por el habla bonita, sino que también cada idioma lleva un conocimiento único, ¿no? Porque hay cosas que solo en tu lenguaje puedes entenderlo, en un idioma puedes entenderlo, ¿no? Entonces, y si se desaparece ese idioma, ese aprendizaje, ese saber, se va a desaparecer y nunca más sabremos. En otro idioma lo vamos a tratar de tal Descifrar. vez interpretar, descifrar, pero nunca se va a llegar a la raíz casi, ¿no? Entonces creo que es muy importante y sobre todo también la parte de identidad, porque los peruanos somos una mezcla de esto, ¿no? Somos una mezcla de quechuas, aymaras, eh, de lengua española. También yo pienso que la música también de mucho, la música negra o como lo llaman, las danzas Afro. que somos afro, que son muy lindos. Incluso a mí me gustan esas cosas y entonces somos todo eso. Y entonces es muy importante no solo sobre la lengua, ¿no? También nuestros estilos de vida, nuestras danzas, compartir eso entre, y el cine eso nos da por lo menos, ¿no? Que podamos conocernos más entre nosotros y aceptarnos, tener nuestra identidad como peruanos que somos, ¿no? Qué bonita reflexión la que tú nos dejas y justamente pues tienes toda la razón, pues el hecho que la lengua quechua o un idioma pues se vaya perdiendo es algo que no debería pasar porque detrás de esa lengua hay mucha historia, muchas emociones, sentimientos que quienes lo hablan lo entienden mejor que uno que no lo habla y puede traducir y puede entender pues su realidad desde su propio contexto, ¿no? Entonces algo que para mí es muy valioso y es algo que me gusta y me gustaría aprender. De hecho, a Neri también te lo digo a ti, ¿no? Es algo que me apasiona, espero aprender algún día a hablar quechua como ustedes, ¿no? Y ya para ir terminando, ¿hubo alguna dificultad idiomática? Porque tengo entendido que hay actores que hablan más quechua que castellano. ¿Pasó de repente algo curioso en tema de interpretación, de cómo dirigir o cómo marcarle de repente una pauta con algún colega tuyo? ¿O todo fluyó de forma muy natural? Y no, creo que todos los actores allá hablan quechua, la mayoría, ¿no? Fluido. Eh, yo lo había dejado de practicar mucho y gracias a esta película también he estado comenzando a eso Lo tal ibas vez. a perder, ¿ah? Sí. Ah, sí, no, no es que yo también ya estaba mi intención sí era volverlo a practicar de nuevo, porque a veces lo dejas años y a veces siempre está en la práctica. No es Se que lo quedó. vas a volver a hablar al de inmediato correctamente, pero teníamos a Abel Ancalle, que era el intérprete quechua, que él era el que nos estaba escuchando y decía, ah, ya, esto no le has dicho también, como nosotros también somos de Puno, tenemos una forma de hablar nuestro quechua, ¿no? No, es quechua collado a todos, pero en cada comunidad tenemos cierto distintivo, a veces que la forma que lo decimos, entonces, en esa parte Abel Calle es el que nos ayudaba, como esta frase se dice aquí en esta forma, de esta manera. Allá, en este lugar se me habla de esta manera. Allá, entonces teníamos que ponernos en esa parte. Pero no, dificultad casi no ha habido porque toda la comunidad hablaba en quechua. Incluso yo trataba de hablar más con la gente de ahí mismo y ahí varios días incluso me hicieron quedar con la señora Mamerta, se llamaba, no me acuerdo bien su nombre, donde me quedé practicando el quechua, ¿no? Entonces, porque cada zona tenemos nuestra cierta singularidad también al hablar quechua, Claro, el entonces. acento o el dialecto no siempre es idéntico. Son parecidos, pero a veces tienen connotaciones que son distintas y hay que unificarlo para que en la película también se vea limpia la comunicación entre ustedes, ¿no?
Bueno, pues Richard, agradezco la paciencia, el tiempo, tu dedicación para darnos la entrevista, pues y me gustaría que invites a los cinéfilos a ver la película Raíz esta semana. Bueno, Huaycapanay kuna kay chunka soqtay punchawpi hamuichis sinikunaman rikuq raíz película nispa chayta apamushayku ancha sonquyku wayku. Bueno, Traducción. amigos, queridos amigos, vengan desde este 16 de octubre a los cines a ver la película Raíz. Conocerán la historia de Feliciano y sus fieles amigos Rambo y Ronaldo, que es una alpaca, en el cual descubrirán cómo la amistad a veces trasciende más allá y de simplemente edades o cualquier índole. Y vean también cómo es que a veces a empresas mineras o ciertas, hay formas de que, de industria que pueden lastimar nuestro medio ambiente, ¿no? Y se van a divertir también, sobre todo mucho. Y es pocas veces la conexión que hay entre Feliciano Rambo y su alpaca. De hecho, que es increíble cómo ellos se movían en la pantalla, cómo trabajaban, porque pocas veces se ve eso, ¿no? Richard, muchas gracias por tu tiempo, agradezco la paciencia y la disposición y estás invitado para próximas entrevistas, en próximas películas. ¿Tienes algún proyecto más adelante, otra película en la que vas a trabajar? No sé, ¿qué se viene para Richard en los próximos meses, Eh, años, no sé? sí, bueno, tengo un par de propuestas. Creo que se presentaron para los estímulos económicos y si es que no se sale, creo que dijeron que van a hacerlo con, bueno, como en Perú lo hacemos a veces, ¿no? Ah, con recursos propios, de que es un poco más complicado, pero hay dos proyectos que estoy haciendo, todavía no se puede decir tal vez el nombre. Hay ¿No? un Ok. proyecto que estoy haciendo en Ancash, que falta terminarlo, lo vamos a acabar en febrero, que es Tierra Negra. Es un western donde interpreto a una persona que habla lenguaje de señas, entonces estoy aprendiendo también eso porque todavía dominar lenguaje de señas es un poquito complicado y estoy en YouTube tratando de aprender, ¿no? Eh, Soy un vaquero ahí. Tierra Negra es creo que un buen trama también. Lo que me gustó es que tengo que aprender un nuevo lenguaje que es un reto para mí, ¿no? Y bueno, sobre todo va a haber películas. También yo estoy en Indomables, por cierto, vayan a ver también Indomables. Mi personaje no es principal, pero soy el danzarín o el hombre ganador. Que bueno, estamos también ahí, vayan a verla también, que es una película donde también creo que muestra el otro lado de cómo en las guerras, siempre hemos dicho, ¿no? Españoles y indígenas, pero cómo se han comportado también los indígenas, siento que es muy realista la forma de cómo Tito lo hizo. Y también viene Anatomía de los Caballos, espero que llegue pronto a Perú, que donde también tengo participación, ¿no? Y hay varias películas donde he participado, todavía no salen, y esta es la primera que está saliendo. Vaya bien, Y entonces hay gracias mucho cine por comentar, hay Richard para rato, entonces pues bienvenido a usted, espero que sigas trabajando más en el cine, pues y vayas participando también y promoviendo la lengua quechua. sí, de hecho, la lengua quechua es lo que, mayoría de mis películas son en quechua, ¿no? No hay, mayoría de mis personajes sí han sido en quechua, tal vez eso me diferencia, ¿no? En los castings, él habla quechua, necesitamos un personaje quechua. Sí, Exacto, y tienes un sello particular que te va a hacer, pues, digamos, brillar en comparación a otros colegas tuyos que de repente, y como yo también, que no hablamos quechua, pues, ¿no? y nos encantaría hablar esto, ¿no? sí, Bueno, Richard, bueno, gracias por tu muchas tiempo, ya te gracias. quité mucho tiempo, sé que esta semana es ajetreada para ustedes, tienen que ver el tema de la proyección, la función, bueno, pues, y como te dije, estás invitado para otras, futuras entrevistas, para tus películas que vengan más adelante. Listo, muchas gracias, Macián, por la entrevista y por difundir un poco, ¿no? De lo que es el cine regional, que es muy importante a veces. No tenemos la misma comparación que películas de Lima, tal vez, ¿no? Porque no tenemos tal vez contactos o cierta, ¿cómo le pueden decir? Cierto ranking o popularidad. Entonces, a veces el cine regional es, sobre todo en Lima, es poco difundido. Y a nivel nacional hay cosas que del sur no llega al norte. Y yo estoy enterado de películas de Huancayo, de Piura o de Iquitos,
y uno dice, oye, una película peruana, ojalá me llegue a Puno, estoy esperando en Puno todos los días y vine yo incluso a Lima solo para ver una película que sea de Cusco, incluso Huillartilca, tuve que venir a Lima para verla, porque ya no había. En Arequipa estuvo una semana y desapareció, entonces tuve que perseguir, ya vámonos a Lima a verla. Y hay veces tenemos que venir a Lima así para ver películas, entonces sería bueno que al menos llegue a nivel nacional una semana por lo menos, ¿no? ¿no? Que sean más semanas, como que una semana, ¿no? Que sean 15 3 o 4 no, no sé, ¿no? Bueno, bueno, Mientras más tiempo, mejor, Leo. exacto, es lo que ayuda a la cartelera, ¿no? Pero apoyemos para que esta película tenga bastante alcance, ¿no? Bueno, Richard, gracias. ¿Ah?